Hola, hola, buen día, Dios los bendiga a todos. 18 de noviembre, martes 18 de noviembre. Bendiciones a todos. Hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Pedro y de San Pablo, que Dios nos regala hoy, en esta hora de gracia y bendición. Dios los colme de bendición en este inicio del día, con toda la aptitud, con todo el espíritu. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en la vida de los santos. Mujer hermosa de la gracia del Señor, estrella que guía mis pasos al andar. Eres tú, María, mi madre, majestuosa sin igual. Me miras y me amas. Mujer hermosa de la gracia del Señor, estrella que guía mis pasos al andar. Eres tú, María, mi madre, majestuosa sin igual. Te miro y me dices: no se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón. Estoy aquí, que soy tu madre, bajo mi manto tú estás. No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón. Estoy aquí, que soy tu madre, bajo mi manto tú estás. María, gracias por tu amor. María, gracias por tu amor. Mujer hermosa de la gracia del Señor, estrella que guía mis pasos al andar. Eres tú, María, mi madre, majestuosa sin igual. Me miras y me amas. No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón. Estoy aquí, que soy tu madre, bajo mi manto tú estás. No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón. Estoy aquí, que soy tu madre, bajo mi manto tú estás. María, gracias por tu amor. María, gracias por tu amor. No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón. Estoy aquí, que soy tu madre, bajo mi manto tú estás. No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón. Estoy aquí, que soy tu madre, bajo mi manto tú estás. María, María, gracias por tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dedicación de la Basílica de San Pedro y de San Pablo. La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre del año 1626
un aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano sobre la tumba de San Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y de ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica en el año 323, y esta magnífica iglesia permaneció sin cambio durante 2 siglos. Junto a ella una colina llamada Vaticano. Fueron construyendo varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices durante siglos. Fueron hermoseados cada vez más la basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces, los pontífices habían vivido en el palacio junto a la Basílica de Letrán, y desde entonces la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15.000 metros cuadrados. Hoy hay otro templo en el mundo que le iguala en extensión. Perdón, no hay otro templo en el mundo que le iguale en extensión. Su construcción empezó con el Papa Nicolás V y en el año 1554, y terminó consagrarse el Papa Urbano VIII en el año 1626, 70 años construyéndola. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Raffaello, Michelangelo, Bernini. Sus hermosuras es impresionante. Hoy recordamos también la construcción de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado del Roma, a 11 kilómetros de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanes, porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza de San Pablo, y al cortársela cayó al suelo y dio 3 golpes, y en cada golpe salió una fuente de agua. Allí están las tales 3 fontanas. En la antigua Basílica de San Pablo la había construido el Papa San León Magno y el emperador Teodosio, pero en el año 1823 fue destruida por un incendio, y entonces, con limosnas de los católicos se enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, lo cual fue consagrada por el Papa Pío IX en el año 1854. Con los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro sumamente antiguo, y ante el siglo IV, con esta inscripción: a San Pablo, apóstol y mártir. Esta basílica nos recuerda lo generoso que han sido los católicos de todos los tiempos para que nuestro templo sea lo más hermosos posibles, y todos nosotros debemos contribuir generosamente para mantener bello y elegante el templo de nuestros barrios y de nuestros parroquia. Propongámonos tener siempre el más grande respeto y veneración de nuestros templos. De dedicación de la Basílica de San Pedro y de San Pablo. Hoy celebramos este encuentro de gracia y bendición. Así sea, hermanos. Dios los bendiga a todos. Bueno, pues junto con esta gracia de la bendición, yo les invito a recordar que tenemos pronto, mañana terminamos con la procesión en las etapas del Santísimo, y el jueves comenzamos
el Santo Jubileo, jueves, viernes y sábado, exposición del Santísimo desde las 9 de la mañana, los 3 días hasta las 6 de la tarde, y el sábado, que es la fiesta patronal, ahí tenemos ese camino de bendición, cerrando con el Santo Jubileo y la fiesta al final. Y después el domingo tenemos la kermés. Y por último de la kermés tenemos esta celebración de festivo del domingo por la tarde, festival bailable folclóricos en el Señor. Dios los bendiga. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy nos habla el Señor sobre este contexto de los grandes festejos que muchas veces tenemos, los grandes acontecimientos de fiestas, tanto como retiros, como encuentros de festejos públicos, como los cumpleaños o los festejos nacionales. ¿Por qué te hago mención esto? Porque Jesús, después de la multiplicación de los panes, despide a la gente, muchos, 5,000 gentes, que les vaya bien, feliz retorno, que regresen con bien, y sucesivamente despide a la gente y escuchamos lo que es grato después de tener un gran evento que se logró los objetivos. Jesús se retira a solas al monte a orar. Si tú de repente tienes un encuentro tan grande, tienes mucha socialización con la gente y que te encuentras con una situación de actividad permanente, al término deseas estar solo, añoras estar solo. El ambiente de estar solo te da mucha paz. Ya no hay tanta gente, ya no está nadie, y empiezas a mirar el orden del día común, el orden del día ordinario. Entonces Jesús empieza a darle gracias a Dios. Se va al monte, dice aquí, subió al monte a solas para orar. Gracias, Señor, porque todo fue de acuerdo a tu nombre, todo fue de acuerdo a tu presencia, todo fue de acuerdo a tu gracia. Y entonces Jesús va al alcance de los discípulos que los mandó adelante a la otra orilla de la costa, y va al alcance.
Aquí mi cabecita viene conjugando un detalle. Si ellos vieron la multiplicación de los panes, si ellos vieron, porque no todos supieron de dónde vinieron tantos panes, no, no todos, nada más los discípulos y los apóstoles supieron de dónde vinieron tantos panes, la multiplicación de los panes. Si ellos vieron de dónde vino esa multiplicación de los panes, ya no le puede pasar otra cosa cuando me miren caminando sobre las aguas. Entonces Jesús va sobre las aguas y sin lugar a dudas, figúrate el amanecer y una persona con una vestimenta blanca. Por supuesto que la vestimenta blanca se mira iluminada con ese amanecer. Y bueno, más siendo Jesús, que trae la gracia de su oración, siempre es resplandeciente. Y en ese momento que miran las siluetas de Jesús, pon tú que el sol está hasta allá, y se mira una silueta que viene caminando hacia acá. Pues ellos se quedan asombrados. Y se les olvida el conjugar de dónde vino tantos panes, quién hizo tantos panes, cómo se hicieron tantos panes. Lo que miraron se les olvidó y no lo asociaron con lo que al día siguiente estaban volviendo a mirar. La obra magnífica. Tú y yo, el día que tenemos un festejo grande, al día siguiente ya no miramos la obra magnífica porque estamos cansados, estamos agotados, estamos estresados, tenemos que poner las cosas en orden y no ponemos las cosas en su lugar. Entonces no admiramos al día siguiente porque todo eso, el peso de nuestra naturaleza nos está haciendo este énfasis. Y de tal manera que hoy te invito a que mires que en el Evangelio ellos miraban y creían que era un fantasma y se quedaban así, admirados, pero espantados. Tuvieron miedo. Figúrate en una balsa, en una barca, a dónde van a correr. Vete, córrele. No pueden salirse a ningún lugar. Entonces, en esa situación se tuvieron que taponear con su mirada, es decir, se estrellaron con lo que miraban. Y Jesús les dice con claridad, tranquilícense, soy yo. Miren cómo a través de la voz Él les invita a tener una propiedad, la esperanza y la confianza. A través del sonido, de la vibración del sonido. La vibración del sonido, Jesús les invita porque sus ojos no les permiten tener fe, sus oídos que les permitan tener, tranquilícense, soy yo. Y en ese momento ellos, entre que si son o no, entonces le dijo Pedro, si eres tú, o sea, no le dice Señor, perdón, sí le dice Señor, pero realmente ellos tenían esa incertidumbre. Señor, si eres tú, es decir, si yo te estoy diciendo Señor, pero si eres tú, es decir, todavía no te distingo, todavía no te clarifico. Si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Ven, le dice Jesús, y en ese contexto empieza a caminar sobre las aguas. Viene un tercer elemento, primero la vista, segundo el oído, un tercer elemento, ahí va Pedro. No se te olvide que la obediencia constituye el sumergirte en el milagro, pero el tercer elemento es el viento. Le golpea a Pedro el viento, y como le golpea el viento, siente y se sumerge, siente y se hunde, siente y le acompaña un cuarto elemento, le da miedo. Por muy capaz que seas en las habilidades que tienes, el miedo anula todas tus capacidades.
El miedo te inutiliza. Porque Pedro es pescador y un pescador debe de saber nadar. Y en esa situación de miedo se paraliza uno. Yo recuerdo la primera vez que tuve un accidente, que yo supuestamente estaba bien. Meses después me entregaron la unidad. Cuando yo me subí a la unidad, me vino un flachazo por el parabrisas, así grandísimo, del accidente que me había sucedido, así como si estuviera mirándolo a través del parabrisas, pero de golpe. Me di cuenta de la sugestión que yo tenía. Me dio miedo. Yo no quería manejar porque supuestamente yo había avanzado ya y yo no tenía miedo, pero cuando me subí a la unidad nuevamente y miré el parabrisas como si estuviera otra vez viviendo el suceso y viviendo el acontecimiento que traía como una especie de sugestión. Y en ese momento le dije al Señor, ¿y por qué no voy a poder manejar? ¿Por qué no? Entonces el miedo nos impide. Sí, ese día o una semana yo dejé de, no manejé, pero pues dependiendo de la necesidad todo se derrumbó. Ahora bien, miremos a un doctor que le toca atender a su hija que mucha la ama. Y el doctor empieza a tener esa situación por tanto amor que le tiene a la hija que no se atreve a operarla por el punto de errar. Y no se va a perdonar si le pasa algo a su hija, pero en fin, el miedo siempre nos utiliza. Y aquí miramos, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y Jesús le tiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el elemento primero es el visual. Creamos por lo que vemos hoy todo esta mañana. El segundo elemento es el audible. Escuchemos, escuchemos, soy yo, no temas. El tercer elemento es esta situación del viento que no nos tiene que obstruir la sensación, las cosas sensacionales o sensoriales que nos hacen tener esa condición. Y el cuarto elemento, la naturaleza del miedo que quiere quitarnos toda la gracia y nos quiere derrumbar, cual Pedro se estaba sumiendo, cual Pedro se estaba sumergiendo. Señor, sálvame, hombre de poca fe. Lo tomó, lo levantó y en ese instante se subieron a la barca y el viento se calmó. ¿Qué nos está invitando al Señor a decir este evangelio? Que todo lo que nosotros tengamos que nos puede hundir como a Pedro o nos puede llenar de miedo como a todos los apóstoles, ten cuidado para que no te hunda nada, ni tu tristeza, ni tu angustia, ni tu depresión, ni tus ansiedades, que no te hunda, que a veces te quieren rodear como el viento y tienes que tener capacidad para ser del Señor. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz martes para todos. Dios bendiga en este día de gracia y de su presencia. Amén.